Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para esta serie y el Dangerous Queen. No voy a faltar a las clases, ¿me oíste? Ya lo sé, voy a estudiar. Pero después de clase enviaré a alguien para recogerte. ¿Para qué? Tienes trabajo que hacer, ¿lo olvidaste? Aún no he renunciado. ¿Y cuándo lo harás? Necesito avisar con un mes de anticipación. Demasiado tiempo, resopló Queen. Pagaré el tiempo restante. ¿Cuánto cuesta? ¿Eres tan rica como para malgastar tu dinero de esa forma? Soy muy rica. Y cuanto antes salgas del trabajo, antes podrás obedecerme. Queen, por favor, no seas terca. ¿Y por qué no debería hacerlo? No hago nada que no hayas consentido. Oh, me tienes miedo. ¿Por qué debería tenerte miedo? No lo sé, dímelo tú. Queen, ¿no tienes miedo de que te esté engañando? Queen arqueó una ceja. Si crees que puedes engañarme, entonces inténtalo. Bonita suspiró. Simplemente no podía entender cómo este mundo, que gira alrededor del sol, las había unido de esa manera. Además, Queen era como un imán, con el polo positivo, mientras que ella era el polo negativo. Por mucho que intentara alejarse, al final siempre terminarían orbitando alrededor una al lado de la otra. Dame 3 razones para gastar dinero en alguien como yo. ¿Como tú? No digas que no, porque eso significa que mientes. Bonita no estaba convencida. Pero ¿quién hizo un sano? ¿Pero quién hizo un sano juicio gastaría dinero sin motivo? 1, porque te quiero. 2, porque decidí que lo iba a hacer. 3, porque me vas a complacer durante 6 horas al día. Queen, esas no son razones, respondió Bonita. Queen se levantó y caminó hacia ella. Bonita estaba claramente frustrada, porque las respuestas no le salían bien, pero en lugar de ceder se mantuvo firme. Queen ajustó el botón suelto de la camisa de Bonita con una mano, inclinándose le susurró al oído. Eso hizo que Bonita se estremeciera de pies a cabeza. Sin darse cuenta, respiró con dificultad. Esas son mis razones. Si sigues así, empezaré a pensar que estás celosa de mí. Bonita solo quería señalar que el comportamiento de Queen no era normal. Nunca había conocido a nadie que se comportara así con una simple conocida. En su trabajo aprendió que hay diferentes tipos de personas. Algunos pagaban fortunas a cambio de comunidad y sin compromiso. Pero ¿qué pasaba con Queen? ¿Por qué estaba dispuesta a gastar dinero en Bonita? No te pediré que pienses lo que quieras. Se fue, dejando tras de sí una montaña de sentimientos encontrados que Bonita debía afrontar sola. Ella no era tan ingenua como para no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Queen era como un lobo salvaje y testarudo, y eso le hizo preguntarse, ¿habría alguna forma de domesticarla? Si no quería ser una presa descartada, Bonita tenía que aprender a vencer al lobo. La reina le había ordenado a Bonita que fuera a verla inmediatamente después de clase, así que ahora ella estaba allí frunciendo el ceño al ver los documentos que la reina le había entregado. Esta noticia, si alguien viene a preguntarte o intenta entrometerse por esto, quiero que digas que eres mía. Porque si lo piensas decir eso empeorará las cosas. Creerán aún que me estás comprando. Pero no es esa la verdad. Solo que no te compré como ellos imaginan, ¿verdad? Lo que sea, me niego a decirlo. Queen suspiró ante esa terquedad. ¿Cómo podía olvidarse que Bonita no obedecía órdenes fácilmente? Es la única manera de mantenerte a salvo. Al final, al darse cuenta de que ocultar la verdad no serviría de nada, Queen la omitió. Ya había arrastrado a Bonita a ese torbellino y quería protegerla. De los periodistas sedientos de información, de quienes intentaban involucrarla, incluso de su propia madre. Te traía a mi mundo. ¿Crees que sería tan irresponsable como para dejarte sola y afrontar las consecuencias? La pregunta le hizo un nudo en la garganta Bonita. A nadie nunca le importaba cómo vivía o cómo sobrevivía de un día para otro. Puedes dejarme seguir mi camino. Soy solo otra mujer que se cruzó en el tuyo. Pronto desapareceré. Queen frustró el ceño. Te dije que no hablaras por mí. Pero no hay garantías de que sigas queriendo tenerme cerca. No quiero engañarme, porque caer duele. Si quieres perdonarme, no juegues con mi corazón. Ya dije que ser mía no significa que tengas que rendirte ante nadie, y no te puedo dar ninguna garantía. Pero si quieres algo, entonces lucha para conservarlo. ¿Cómo estás luchando para protegerme de todas esas cosas? Si quieres interpretarlo así, no tengo objeción. Bonita suspiró. No le des a la gente falsas esperanzas como eso. Porque si empiezo a creer, quizás ya no me importe el dolor. Quizás seas tú quien tenga que lidiar conmigo el resto de mi vida. ¿En serio? Entonces pruébalo. Los ojos de Queen temblaban cuando su hermano apareció de la nada. Parecía preocupado por las noticias sobre Queen, pero al conocer a Bonita rápidamente se llevó bien con ella. Y Bonita sorprendentemente fue muy educada y agradable, muy diferente a cómo trataba a Queen.
No puedo creer que te acercaras a mi hermana. Normalmente es más inaccesible que un jefe. ¿Es eso, cierto? Sí, hasta el punto de que tuve que programar una reunión con 2 semanas de anticipación para hablar con ella. Bonita le lanzó una mirada a Quinn, quien mantenía su expresión impasible detrás del mostrador. Comparado con lo que había oído, se dio cuenta de que tenía suerte. Nunca había necesitado pedir cita. Al contrario, era Quinn quien acudía a ella. Mi madre hizo un trato para que ella volviera a casa todos los fines de semana. Las revelaciones de Quinn fueron sorprendentes. Habló de una manera completamente distinta a la que Bonita conocía a Quinn. Como era carismático y nada desagradable, se permitió interactuar sin preocupaciones. Ella sonrió y se rió un par de veces hasta que oyó un fuerte carraspeo. Demasiado ruido. Quinn se rió, miró a Bonita antes de probar algo. Su instinto le decía que la mujer frente a él no estaba allí por casualidad, y que su hermana la había elegido para ser el centro de atención, con privilegios por encima de los demás. Pero conocía bien la personalidad de su hermana. Sabía que no era de la que admitía fácilmente sus sentimientos, así que para vencer su resistencia quizás necesitaría una palanca. Quinn frunció el ceño, lleva mucho tiempo usando ese apodo, llamándola así, y de repente Bonita quería que su hermano también la llamara así. Eso era molesto. Lo siento, pero tienes algo atascado en tus pestañas. Quinn, dime. Miró a su hermana con expresión despreocupada. Al ver que ella no decía nada más, volvió a hablar con Bonita. Cariño, ven aquí, ¿qué sucede? Estoy hablando con Quinn. Su tono de voz se intensificó. El ambiente empezó a volverse pesado, y a Quinn le costaba respirar. Bonita a su vez arqueó las cejas, notando la tensión que emanaba de ella, pero permaneció sentada. 2. En ese momento, Bonita empezó a morderse los labios. Dicen que la ira vuelve a la gente tonta y la rabia loca, pero lo que Quinn sentía ahora era algo indescriptible. Ni siquiera tuvo que contar hasta 3. En cuanto se levantó, Bonita se dio cuenta de que tanto ella como Quinn habían provocado un lobo dormido. Este prácticamente se alejó de ella en cuanto Quinn se levantó, pero por alguna razón, al verla furiosa por su culpa, el corazón de Bonita latió cada vez más rápido. En lugar de sentir miedo o querer huir, su corazón insistía en acercarse aún más, y por eso concluyó que su corazón era necio. Quinn la apartó de Bonita a la fuerza. Ella simplemente se interpuso entre los dos y le dirigió a su hermano una mirada severa. Quinn, ¿puedes retirarte, por favor? ¿Me estás echando? La puerta está allí. Quinn tragó saliva con dificultad. Su teoría se confirmó, pero no esperaba que la reacción fuera tan intensa. Te acompañaré hasta la salida, ofreció Bonita. En realidad quería evitar la mirada de Quinn. Nunca la había visto con esa actitud, como si quisiera aplastarla con sus manos. Quinn se quedó quieta viéndolos partir. En cuanto su hermano se fue y Bonita cerró la puerta, Quinn dio un paso adelante, presionándola contra la pared justo en la entrada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hice? ¿Me provocaste? Bonita frunció el ceño. Quinn estaba visiblemente irritada. Respiraba agitadamente, su expresión era más intensa que nunca. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártelo. Y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho y tengan un buen inicio de semana. Bye bye.